Hola, muy buenos días a todos. Hacemos por acá. Perfecto. Pues bueno, como ya me hicieron favor de presentar, yo me llamo Alejandro. Yo soy médico cirujano, soy egresado de la Universidad La Salle y soy médico especialista en genética. Soy egresado Nacional de Pediatría. Yo trabajo actualmente para Quest Diagnostics en el área de estudios de alta especialidad, como los estudios avanzados. Pero es importante que cuando nosotros nos hagamos una evaluación de salud, como un perfil de salud, de entrada sepamos qué nos estamos haciendo. Como somos muy poquitos, me voy a atrever a preguntarles su nombre. Otra cosa, soy bien preguntón. Entonces, les voy a andar preguntando durante toda esta hora que tengamos para que más o menos sea un poquito más dinámico. Entonces, ¿me ayudas con tu nombre? Evelyn. Evelyn. Diana. Diana. Lupita. José. José. Gabriela. Gabriela. Lupita. Alejandro. Perfecto. Allá atrás. Salvador. Salvador. Anaí. Pablo. Pablo. Vanessa. Vanessa. Perfecto. A ver. Empezamos. ¿Quién ya se hizo los estudios hoy? ¿Quién ya se fue a la toma de muestra? A ver, ayúdame. ¿Qué fue lo que te tomaron? Sangre y orina. Sangre y orina. ¿Sabemos para qué? La sangre pues, para ver lo de los triglicéridos, Ok, colesterol y glucosa, ¿no? ok, Más. ok, ¿de acuerdo? La orina sí no se Ok, puede. perfecto. Bueno, entonces muchas veces como que tenemos en mente o tenemos la importancia de que nos tenemos que hacer algunos estudios. Y casi todos los estudios pues me sacaron sangre. Entonces, ¿qué me están haciendo? ¿Qué estamos como solicitando? Desde el punto de vista del laboratorio tenemos varias opciones. La más común o el típico es la biometría hemática. La biometría hemática, ¿qué me permite? Simplemente es un conteo celular. Saber cómo están mis plaquetas, cómo están mis leucocitos, la hemoglobina, etcétera, etcétera. ¿Eso a mí de qué me ayuda? Yo puedo identificar enfermedades o rasgos tan sencillos como una anemia, en el que simplemente pues, estás anémico, más verduras de hoja verde, o puedes tomar un suplemento de ácido fólico, etcétera, etcétera. O puedo ver problemas tan graves o tan severos como una leucemia. Entonces, un dato o una prueba tan sencilla como una biometría hemática me puede abrir totalmente un panorama. El siguiente paso, ¿cuál es? Es una química sanguínea. ¿Una química sanguínea qué hace? Una química sanguínea me detecta ya no células, sino que me detecta los demás componentes. ¿Cómo qué? Glucosa, triglicéridos, colesterol. Y creo que cada uno de esos nombres ya de entrada nos dice algo. Glucosa, diabetes. Colesterol, pues problemas de colesterol. Triglicéridos, lo mismo. ¿De acuerdo? Un examen general de orina, ¿para qué nos sirve? Un examen general de orina es la prueba tradicional que hacemos en orina. Yo obtengo una muestra y analizo lo mismo, las células. Vamos a llamarlo como que el examen general de orina es la mezcla de una química y una biometría. ¿Por qué? Porque el examen general de orina ve células y ve los demás componentes. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener células epiteliales, las células que tengo en la piel. Obviamente la vejiga, el tracto urinario también las tiene. Entonces, si yo estoy expulsando estas células, puede ser que tenga algún problema. Un problema de infección. Si el cuerpo se defiende, yo puedo ver bacterias en la orina. Entonces, realmente tenemos una perspectiva muy amplia. Eso es como una introducción del qué se les está haciendo y el por qué. ¿Qué puedo yo detectar con estas pruebas? Y probablemente el dato más importante que podemos platicar hoy son las químicas sanguíneas. Como quedamos, una química sanguínea que nos determina que damos glucosa, puede ser un perfil de colesterol y algunos otros componentes que va a ir expulsando el riñón. ¿De acuerdo? Aunque no lo veamos en orina, lo podemos ver en sangre. ¿Alguna vez han escuchado ese síndrome? ¿Síndrome metabólico? ¿Le suena? ¿Qué entiendes? Lo que tú entiendas por síndrome metabólico. Lo bueno es que es como no puedes digerir, bueno, los alimentos no se digieren Ok, va por ahí. fácil. Un síndrome, ¿qué es? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. ¿Un signo qué es? Un signo es lo que yo puedo ver. Yo puedo ver o yo te puedo medir la presión. Yo te puedo ver la glucosa. Yo te puedo ver una resonancia, una placa. Un síntoma ¿qué es? Lo que tú me dices a mí que sientes. Me siento cansado, me siento con fiebre, me siento. Entonces, o el síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas. Y el apellido nos ayuda mucho. Alteraciones metabólicas, ¿como qué? Como que mi cuerpo no pueda procesar de manera adecuada algunos medicamentos, algunos alimentos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, este síndrome metabólico es un conjunto, como dijimos, de signos y síntomas que tienen que ver con alteraciones a nivel metabólico. Este síndrome ha tenido
a través de la historia se ha ido modificando y hemos tenido diferentes componentes que lo han ido integrando. Pero mientras vayamos pasando en la presentación se van a dar cuenta que dos son los factores claves: alteraciones en glucosa y alteraciones en colesterol. Entonces, si yo tengo alteraciones en la glucosa, yo me predispongo en automático a todo lo demás. En otras palabras, si yo soy diabético, yo tengo un riesgo incrementado a tener sobrepeso, obesidad, problemas de colesterol, etcétera, etcétera. La piedra angular del síndrome metabólico es la glucosa. La glucosa y su relación con la insulina, que ahorita vamos a ir platicando cuáles son las diferentes referencias. Y vean, ¿qué fecha viene ahí? ¿Qué año viene ahí? Entonces, realmente es una enfermedad. Si nos ponemos muy estrictos, es algo muy nuevo. Es un método o es un significado que realmente es nuevo. ¿Cuántos de nosotros no habíamos nacido ya cuando apenas estaba describiendo? Cuando las infecciones, las vacunas, ¿cuántos años tienen que se han descrito? Entonces, es por eso que este síndrome no es tan difundido en población en general. Entonces, ¿qué pasa cuando lo describen por primera vez? Que se dan cuenta que personas diabéticas, que si yo mido una glucosa, simplemente por medir una glucosa y estar elevada, ese individuo ya tiene riesgo de tener problemas en otras partes de su metabolismo. ¿De acuerdo? Entonces, quedamos o lo damos como una primera introducción. Estos son los componentes originales, que digamos, ya los platicamos, entonces aquí ya no me meto tanto, simplemente que nos quedemos como en mente que el dato cardinal o el síntoma principal a final de cuentas es la diabetes, problemas de glucosa. Ahora yo les pregunto, cuando yo les hablo de diabetes, ¿qué se ocurre? ¿Qué se les imagina? ¿Qué se les viene a la cabeza? Glucosa de entrada, perfecto. Ok, que se sube o que se baja, de acuerdo. Entonces, son alteraciones, a final de cuentas, en el metabolismo. Si nosotros nos vamos a la definición de la Asociación Americana de la Diabetes, nos vamos a percatar qué es lo que nos dice. Vean, un conjunto de trastornos metabólicos y que ya no simplemente es tener en mente que son problemas en glucosa. Evidentemente, ¿yo cómo lo puedo diagnosticar? Con una química sanguínea. Con el estudio que ustedes ya les hicieron, yo puedo detectar si alguno de ustedes está en riesgo o padece diabetes. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente estoy midiendo una glucosa y se acabó. ¿Cómo funciona la glucosa? ¿Cómo obtengo glucosa para mi cuerpo? ¿Cómo creen? Por los alimentos. Digamos, los alimentos en general, yo puedo obtener ese suplemento de glucosa que yo estoy necesitando. Pero yo estoy introduciendo esa glucosa en mi sistema. Mi estómago, los intestinos la absorben y quedó o está circulando en la sangre. ¿Cómo le hago o qué necesito para que esa glucosa entre a la célula? Con la insulina, por supuesto. La insulina, ¿qué es lo que hace? La insulina toma a la glucosa, la mete en la célula. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la célula es quien necesita la glucosa. A mí la glucosa circulante únicamente me sirve para poderla captar. Entonces, si yo tengo un problema en insulina, ¿qué va a pasar con mi glucosa? ¿Qué va a pasar con ese azúcar? No entra a la célula y anda circulando en la sangre, y es cuando decimos que ese individuo tiene un nivel aumentado de glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? Entonces, defectos en la insulina, o vean el segundo punto, resistencia a su acción. ¿Qué quiere decir? Yo tengo insulina suficiente, pero esa insulina es deficiente. Imagínense que la insulina es como un par de pinzas. ¿Qué pasa si yo tengo pinzas suficientes, pero esa pinza no tiene el brazo de abajo? ¿Cómo va a funcionar? No la va a agarrar, y si no la toma del medio, no la va a poder introducir en la célula. Entonces, la diabetes, a final de cuentas, puede ser o también es secundario a un trastorno respecto a la insulina. ¿Cuándo creen? Y aquí está su acordeón. Eso es más para ustedes que para mí. ¿Cuándo creen que fue la primera vez que algún médico o que alguien observó o empezó a dar indicios de que la diabetes es una enfermedad en el hombre? Pues hace muchísimos años, no vean, 1500 años antes de Cristo. Las poblaciones más antiguas que tenemos datadas, ¿de cuándo son?
Cuando de repente agarramos un libro de historia y vemos que los mayas estuvieron en quién sabe qué año, los egipcios, etcétera, etcétera. Entonces, realmente la diabetes o la descripción de la diabetes nació ¿con qué? Con la civilización. ¿Sí? Entonces, que tengamos en mente, ¿la diabetes es una enfermedad de moda? Sí. ¿Por qué? Porque ahorita el famoso chécate, muévete, cuídate y jornadas de salud que se hacen en diferentes empresas, realmente ya estamos más sensibilizados. Pero vean desde cuándo la diabetes existía, exactamente. Obviamente, como no sabemos qué está ocasionando la diabetes, damos tratamientos que se ajustan a las posibilidades del medio. Entonces, vean, hay papirios egipcios en que describen los síntomas e incluso nos describen un tratamiento. Entonces, vean qué tratamiento le daban a esas personas. Los síntomas no los hemos platicado, ahorita los retomaremos, pero yo digo, tú tienes diabetes, al día de hoy, ¿qué haces? Dieta y ejercicio, o algún tipo de medicamento si es necesario. Pero ven en aquella época, ¿qué les daban? ¿Sí? ¿Y huesos? Triturados. O sea, vean cómo al día de hoy hasta absurdo nos puede parecer. O sea, ¿cómo le vas a dar de comer huesos? ¿Cómo vas a ingerir plomo? El plomo es tóxico. Entonces vean cómo mientras no sepamos qué está pasando cuál es el problema que tiene el cuerpo, podemos dar tratamientos que a lo mejor dices, pues híjole, ni al caso. Una de las finalidades de esta plática es que cuando ustedes salgan, sepan, ¿sabes qué? Si el jugo tiene mucha glucosa y algún médico me recomienda para comer saludable que tome puro jugo, pues ¿qué está pasando? O sea, a final de cuentas, pues no es algo como factible, no es algo viable. ¿Sale? Entonces, para que nos demos como una idea. Y vean, si vamos caminando un poquito más por la historia, aquí me detengo en el primero. Areteo de Capadocia, un médico griego, definió por primera vez la diabetes como correr a través de. ¿Por qué? Porque él empezó a observar que las personas con diabetes orinaban mucho, que era como el síntoma principal. Y no es sino hasta Galeno, en el siglo II, en el que le empezó a dar forma al nombre que actualmente conocemos, que a final de cuentas es la diabetes. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? ¿Quién me ayuda? Las imágenes están facilitas, por favor. ¿Ok? Entonces de entrada es el último. Ese ya está listo. ¿Qué otro? Orinar mucho, que ahí sería de acá para acá el segundo. Pérdida de peso. Cansancio, por supuesto. Y nos falta una, la primera de aquel lado. Comer mucho. Entonces se dice que la diabetes tiene una triada, que es polidipsia, polifagia y poliuria. Y además se añade el cansancio. Entonces, si nosotros tenemos o conocemos algún familiar que tenga estos síntomas, ¿qué es lo que le tendríamos que recomendar que sea? Pues un análisis de laboratorio que al menos incluya una glucosa. ¿Cómo que podría ser? Una química sanguínea. Una química sanguínea siempre nos ayuda o nos determina la glucosa. De estos cuatro creo que nos queda claro, entonces aquí como tal no nos detenemos tanto. Si yo tengo un problema de diabetes, esa glucosa, ¿en dónde quedamos que está? En la sangre. La sangre, ¿en dónde la tenemos? En cualquier parte del cuerpo. Entonces, los síntomas principales o los primarios son los que mencionamos. Pero los síntomas, llamémoslo así, secundarios o crónicos, ¿en dónde pueden estar? En cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque esa sangre, ese aumento de glucosa en sangre, a final de cuentas es tóxico para el cuerpo. ¿Cuáles son los sitios más sensibles? Los nervios. Cuando yo tengo visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, algunas otras alteraciones visuales, ¿qué es lo que está pasando? Pues que esa glucosa ya está afectando mi nervio óptico. Y si ya afectó el nervio óptico, puedo desarrollar un problema que se conoce como retinopatía diabética, que en algunas ocasiones puede ser que lo hayamos visto. Algún familiar con diabetes es forzosamente debe de llevar un seguimiento por un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque le tienen que estar viendo el fondo de ojo para ver que ese nervio no esté alterado. ¿Sí? ¿Han escuchado el concepto de pie diabético? ¿En qué consiste? ¿O qué les suena? ¿A qué hace referencia?
¿Ok? De acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que esa glucosa que anda circulando, vamos a ponerlo así, tapa los nervios, les quita la sensibilidad. ¿Qué pasa si yo piso un clavo en la calle? ¿Cuál es mi sistema, cuál es mi mecanismo de defensa? Pues el dolor. Entonces, ¿el nervio qué hace? Que me retire o que me revise. Entonces, ¿qué es lo que pasa si esos nervios no funcionan o esos nervios están atrofiados? No lo voy a sentir. Entonces, al no sentirlo, yo ocasiono algo que se conoce como neuropatía en guante y calcetín. ¿Dónde creen que se presente? En manos y pies. Entonces, también una forma o un seguimiento que se les da a los pacientes con diabetes en la consulta es tratar de estimular manos y tratar de estimular pies. ¿No han visto que de repente agarran una batelenguas, quítese zapatos y calcetines? Y con el abatelenguas hacemos como un movimiento del talón hacia la punta. ¿Eso para qué es? Para obtener un reflejo y pues duele, que me quite, para saber si ese nervio está funcionando de manera adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, todas las alteraciones o todos los problemas que yo puedo desarrollar por diabetes son crónicos. Que el día de hoy a mí me detecten diabetes no quiere decir que yo voy a tener todas estas complicaciones. La diabetes no se cura, pero la diabetes se puede tratar y se controla. ¿Sí? Para que lo tengamos todos en mente. ¿La diabetes es única? ¿Es enfermedad única? ¿O habrá diferentes tipos de diabetes? Hay diferentes. ¿Quién conoce algún tipo de diabetes? ¿O cuál es la más común? La que estamos como muy asociados o que conocemos mejor. Sí, sí, de acuerdo, son diferentes. Eso de entrada conocemos los dos nombres, estoy de acuerdo. Juvenil o diabetes tipo 2. Son como dos entidades distintas. ¿Qué recuerda? ¿Quién sabe algo más de diabetes? Lo que se les ocurra. ¿La juvenil a qué le suena? A los niños, perfecto. ¿Y la diabetes tipo 2 entonces más bien en quién será? En adultos, perfecto. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la diabetes tenía que ver con la insulina? ¿Sí? La insulina, ¿en dónde se produce? Bueno, ahorita me regreso. Entonces, nada más, como clasificación. Tenemos dos tipos de diabetes. La diabetes, a final de cuentas, lo único que nos dice es que estoy orinando mucho. Si estoy orinando mucho, ¿qué es lo que está pasando? Una, que pueda tener mucha glucosa en mi cuerpo, y ahí es cuando yo le llamo diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque los médicos de la antigüedad la probaban, la olían y la huelen dulce. Hay otro término que se llama diabetes insípida. ¿A qué le suena una diabetes insípida? Que no sabe, no tiene sabor. Entonces, la diabetes insípida, la primera gran clasificación sería esa, la diabetes mellitus, que la diabetes mellitus es por problemas en glucosa. Y la diabetes insípida son problemas centrales, que el cuerpo no controla cuánto voy a orinar. Pero eso no quiere decir que yo tenga alteraciones en la glucosa. Entonces, cuando de repente les digan, oye, es que me diagnosticaron diabetes insípida, ¿qué es eso? Que ya tengan en mente a qué nos hacemos referencia. ¿Sí? De la diabetes mellitus tenemos tres grupos o tres clasificaciones. La primera, que es la diabetes tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2 y tenemos otro tipo que es la diabetes gestacional. ¿Esa les suena? ¿La han escuchado? Bueno, ahorita nos regresamos. Nuevamente retomamos. La previa que les mostraba es la clasificación que tiene la OMS, que la OMS es la Organización Mundial de la Salud. Esta siguiente es de la asociación que originalmente habíamos dado la definición de diabetes, que es la Asociación Americana de la Diabetes. Y ellos lo clasifican como tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y la diabetes producida por otras causas. Esas otras causas, como ya hemos mencionado, puede ser la diabetes insípida o ¿quién me ayudaba a meter la glucosa a las células? La insulina. ¿Dónde se produce la insulina? En el páncreas. ¿Qué pasa si a mí me da cáncer de páncreas y me lo tienen que quitar? Ya no voy a producir insulina y esa glucosa que va a andar circulando en el cuerpo nadie la va a meter. Entonces, no es que yo tenga la diabetes clásica, sino que yo tengo una diabetes que está siendo producida por otras causas. En este caso, que ya no esté produciendo la insulina porque no tengo el órgano encargado de hacerlo.
¿Sí? Entonces, la primera, la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 por mucho tiempo se denominó diabetes juvenil. Diabetes juvenil porque se identificaba en los niños. Una siguiente clasificación la nombraba como diabetes insulino dependiente. ¿A qué le suena? Que necesitan insulina. ¿Esto por qué? La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es una enfermedad autoinmune? Es una enfermedad que mi mismo cuerpo, mi mismo sistema inmune me está atacando. Lupus, artritis reumatoide, son enfermedades autoinmunes. Mi cuerpo me ataca a mí. Pero en la diabetes tipo 1, lo que se ataca es el páncreas. Entonces, algo en mi cuerpo ataca mis células pancreáticas y las destruye. Entonces, ¿qué pasa si yo destruyo las células del páncreas? No hay quien produzca insulina. Y si no hay quien produzca insulina, el tratamiento, ¿cuál debería de ser? Pues insulina. Entonces, es por eso que a este tipo de diabetes se le conoce como diabetes insulinodependiente. ¿Sí? Esta es una diabetes poco frecuente. Y si alguna vez ven a un niño, a lo mejor entre 10, 15 años o un poquito menos, con diabetes, apuéstenle a que es de este tipo. ¿Por qué? Porque como es autoinmune, desde el momento en el que nazco, mi cuerpo empieza a atacar el páncreas, lo empieza a atacar, lo empieza a atacar, lo empieza a atacar, hasta que las células ya no tienen suficiente producción y es cuando inicio con los síntomas de diabetes. ¿De acuerdo? A final de cuentas, el esquema, ¿qué es lo que nos trata de representar? De este lado, a lo mejor no se alcanza a ver muy bien, de este lado, en azul, tenemos a las células que están produciendo el páncreas, perdón, a las células del páncreas que están produciendo la insulina. ¿Sí? Esa es una célula sana. Pero de este lado, los que alcancen a ver, si se fijan, las células azules ya están muy pequeñas, están muy atrofiadas. ¿Eso qué quiere decir? Que mi insulina, como el diagrama que tenemos de este lado, no va a ser suficiente. Ahí, más o menos, ¿cuántos hexágonos ven? Pues como unos 12, unos 15. Eso representa la glucosa. ¿Cuántos triángulos que representan a la insulina ven ahí? 3. Entonces, ¿cuántas de esas 12 o 15 moléculas de glucosa yo voy a poder meter a la célula? Pues nada más 3, porque cada unidad de insulina va a ser capaz de meter una unidad de glucosa. Entonces, de ahí, si hacemos sumas y restas, a mí me quedan 12 unidades de glucosa que andan circulando en sangre. ¿Y esa glucosa qué va a hacer? Maldades. Se va a ir a pegar a los nervios y va a empezar a producir algunos cambios dentro del cuerpo. Con la diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa? La diabetes tipo 2 es la diabetes del adulto. Ya al día de hoy, si nosotros, cualquiera de nosotros, tiene riesgo de ser diabético, vamos sobre de esto. ¿Qué es lo que pasa? Que las células del páncreas se cansan y dejan de producir insulina. Esa es como la primera opción. Y la segunda opción es que yo haga resistencia a la insulina. La resistencia, ¿qué es? Que mi cuerpo sí produzca insulina suficiente, pero que mis células no la aprovechen. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para hacer resistencia a la insulina? La grasa. Individuos con sobrepeso o con obesidad tienen mayor cantidad de depósitos grasos que un individuo sano. Entonces, si yo tengo más grasa en el cuerpo, ¿qué va a pasar con esa insulina? Pues aunque yo la tenga, no va a funcionar, no va a servir. Es como una capa protectora que impide que la insulina meta la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué se les ocurre que pueda servirme de tratamiento para este tipo de diabetes? Les hago la primera pregunta. ¿Insulina? La lógica, ¿qué nos dice? Eliminar la grasa. Entonces, ¿la insulina nos servirá? Pues mientras no elimine esa grasa, aunque yo esté inyectando la insulina, ese paciente no va a mejorar. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Entonces, ¿qué podemos hacer para disminuir la grasa? Dieta saludable, ejercicio, no llevar una vida sedentaria. Y hay algunos medicamentos que se llaman medicamentos sensibilizadores a la insulina. ¿Han escuchado el nombre del medicamento metformina? La metformina es prácticamente el medicamento que a cualquier diabético le damos. Y si esa persona tiene sobrepeso, tiene obesidad, con mayor razón.
¿Por qué? Porque se ha demostrado que la metformina es, uno, un sensibilizador a la insulina y dos, que nos ayuda a bajar de peso. Entonces, la metformina es el medicamento que nos ayuda. Esos medicamentos se llaman para abajo, glucemiantes, glucemia, azúcar, orales. Entonces, cuando alguna vez algún médico les diga, es que te voy a dar un tratamiento con hipoglucemiantes orales, ya sabemos qué es, que es un medicamento tomado que me ayuda a disminuir esa glucosa. ¿Sí? Entonces, representa, vean, del 90 al 95% de los casos. O sea, es como la parte más importante. ¿Alguna vez han escuchado, es un término que particularmente no trago, prediabetes? ¿Eres prediabético? ¿Le suena? ¿Alguna vez han escuchado que alguna persona esté preembarazada? No, ¿verdad? Entonces, o tienes o no tienes, punto. Entonces, el punto que dice ahí, el término de prediabetes, ténganlo en mente. Y nuevamente, ahorita que platiquemos un poquito de valores, de cuando les entreguen o reciban sus resultados, puedan ustedes más o menos ayudar a dilucidar qué es lo que está pasando. Con respecto al tratamiento, aquí tampoco me detengo mucho porque cuando hablamos de los dos tipos ya los platicamos. Si es una diabetes en el que mis células beta y mis células del páncreas no están funcionando, no producen insulina, ¿qué tengo que hacer? Pues darle insulina. Pero ¿qué pasa si yo tengo una diabetes tipo 2 en los que mis niveles de insulina son adecuados, pero no están funcionando o no está sirviendo? ¿Qué es lo que tengo que dar? Pues un tratamiento vía oral que me ayude a disminuir esa resistencia y que yo pueda mejorar este tipo de pruebas. Ok, con respecto al diagnóstico, ¿cómo creen que yo pueda diagnosticar diabetes? Aquí sí ya, ayúdenme ustedes. Ok, de acuerdo a los síntomas. Entonces, ¿a qué individuos yo estoy obligado a hacerles alguna prueba? Ahorita platicamos de cuáles. ¿Alguna prueba? Pues a que tenga síntomas. Estoy totalmente de acuerdo. ¿A quién más? ¿Se lo puedo hacer a un individuo sano? ¿O estaré indicado a hacérselo a un individuo sano? Sí, no, ¿y por qué? Por prevención. Cualquiera de nosotros podemos estar en riesgo de ser diabéticos. Entonces, aunque llevemos una vida saludable, aunque comamos sano, etcétera, 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 cualquiera está en riesgo de ser diabético. Es por eso que los tamizajes o las campañas de salud que llevan como ustedes aquí en su empresa son de vital importancia. ¿Por qué? Porque aunque yo no tenga los síntomas, yo puedo determinar desde un principio que soy diabético y con eso yo puedo tomar alguna medida. A lo mejor ni siquiera medicamentos, cambios al estilo de vida y se acabó. ¿De acuerdo? Perfecto. El primer estudio del que les voy a platicar se llama hemoglobina glucosilada. ¿La hemoglobina qué es? La hemoglobina es una proteína en sangre que capta el oxígeno. O sea, llega al pulmón, agarra oxígeno y lo distribuye por todo el cuerpo. Eso es la hemoglobina. Imagínense que la hemoglobina es un cacahuate. ¿De acuerdo? La hemoglobina glucosilada es un cacahuate garampiñado. Todos tenemos el concepto en mente, que es un cacahuate que lleva varias capas de azúcar, varias capas de glucosa. Entonces, si yo en mi sangre tengo niveles altos de glucosa, ¿qué le va a pasar a esa hemoglobina? ¿Qué le va a pasar a ese cacahuate? Pues que al estar circulando por sangre, puede ir adquiriendo capas y capas y capas y capas y capas de glucosa. ¿De acuerdo? Entonces, la hemoglobina glucosilada no es otra cosa que medir qué porcentaje, este se mide en porcentaje, qué porcentaje de mi glucosa está glucosilada. De un puñito de cacahuates, ¿cuántos vienen garampiñados? ¿Sí? Si yo tengo arriba de 6.5%, yo diagnostico a esa persona como diabética. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de este estudio? ¿Les avisaron a todos que hoy venían a hacerles estudios? Sí. ¿Quién se portó bien ayer? Y comió sano, comió saludable. ¿Nadie? Híjole. Comieron pastel y no invitaron, qué gachos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando a muchas personas les dicen, oye, ¿sabes qué? Te voy a hacer un estudio mañana. Te voy a hacer un estudio para ver si eres diabético o no. Puedes tener un sesgo.
¿Por qué? Pues no sé, ¿no? O si a lo mejor yo sé que en la siguiente semana me toca mi chequeo, pues toda esta semana me porto bien. La ventaja de la hemoglobina glucosilada es que a mí me dice, o es una ventana de 2 a 3 meses. Entonces, si te portaste bien la última semana, no importa. De todos modos, el cuerpo no elimina esa hemoglobina glucosilada, no la elimina, permanece en el cuerpo por 3 meses. Entonces, si alguien hizo el truquito, si alguien hizo la trampa, para que se la sepan, de 2 a 3 meses. ¿Sí? Entonces, esta sería como el primer estudio que nosotros podemos tener o que se le puede ofrecer a un paciente para poder hacer el diagnóstico de diabetes. El segundo, ¿quién me explica el nombre? Glucosa plasmática en ayuno. ¿Qué entiende con esa oración? Que estoy midiendo la glucosa en sangre cuando el individuo está en ayuno. ¿Sí? Entonces, la glucosa en ayuno es eso. La glucosa únicamente me dice, aquí son como algunas indicaciones para tomar la muestra. No puedes ingerir alimentos, únicamente tienes que haber bebido agua, generalmente se hace por la mañana. ¿Esto para qué es? Para evitar periodos prolongados de ayuno. No es lo mismo que yo me levante, si ayer me dormí a las 12 de la noche y hoy voy a hacerme el estudio a las 7 de la mañana, pues sí pasé mis 6 horas, 7 horas de ayuno respectivos y en el momento en el que salga yo puedo tomar algún alimento. Diferente a que si lo hacemos a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, que a lo mejor no lo logro, digamos. Son como aspectos más técnicos. Entonces, esta prueba es la prueba que generalmente se hace y esta prueba es la prueba que a ustedes les hicieron. Es como tal una glucosa en ayuno. La glucosa en ayuno, ¿qué me quiere decir? Si yo tengo una glucosa, aquí sí cuento las unidades de glucosa. Si yo tengo más de 126 miligramos por decilitro, yo digo que ese individuo es un individuo con diabetes. Ese lo tiene ya. Si sale arriba de 126, ese individuo es diabético. ¿Sí? Ahorita vamos a platicar cuánto es lo normal. Entonces, para que lo tengan en mente, 126. Todos estos estudios, todos, el que sea, tiene que ir duplicado. Me tomo uno hoy, o el que les tomaron hoy. Si algunos de sus resultados salen alterados, yo no digo en automático que es diabético. Simplemente le doy el beneficio de la duda de algún error de laboratorio, que después del pastel se tomó la muestra, que realmente no cumplió las horas de ayuno, etcétera, etcétera. Entonces tengo que hacer como tal una segunda toma. ¿Han escuchado de esta prueba? ¿Alguien se la ha hecho? Te dicen que vayas en ayuno y después te toman la glucosa. Entonces, esa glucosa, ¿cuánto tiene que ser? Pues tiene que ser menor de 126, la primera, porque es la que le nombramos como la basal. Y después, ¿qué hacen? Retan a mi cuerpo y me dan un vasito de 50 mililitros de una solución glucosada. Hagan de cuenta, jugo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me la tomo y por diferentes horarios, 30 minutos, 60 minutos, 2 horas, me están tomando muestras de sangre. ¿Para qué? Yo estoy midiendo en tiempo real cómo tu cuerpo está metabolizando la glucosa. ¿Sí? Estas pruebas son las pruebas que les hacen a las mujeres embarazadas. La diabetes gestacional se diagnostica con una prueba de glucosa. ¿Por qué? Porque la fisiología de esa mujer es diferente. ¿Por qué? Porque no solamente es su metabolismo, es su metabolismo y el del bebé. Entonces, la prueba de tolerancia, ¿qué quiere decir? Es una prueba para ver cómo lo estás metabolizando independientemente de cualquier cosa. Antes de que apareciera la hemoglobina glucosilada, era la mejor prueba que se podía ofrecer. ¿Pero qué problemas tiene? Pues que no te piqué una vez, ya te piqué 4. Y en vez de tomarme 5, 10, 15 minutos, me tomé 2 horas. ¿Sí? Entonces, como ventajas y desventajas. Y para esto, si yo tengo en la toma de 2 horas más de 200 miligramos por decilitro de glucosa, en ese momento yo diagnostico diabetes. Entonces, por eso la importancia de que sepan qué estudios se les hace. Si de repente se quedan con la idea de hemoglobina glucosilada y les reportan un 98,
pues ¿qué va a pasar? Pues se espantan. ¿Por qué? Porque quedamos que la hemoglobina glucosilada arriba de 6,5 es diabetes. Pero en una prueba en ayuno, en una prueba normal, 98 es una glucosa de campeones. Entonces también como entender la importancia de cada una de estas pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, si no les hicieron la toma con esas características, que le hicieron varias tomas, con el trago de la solución glucosada y no les aparece ese valor, como tal, no habría que preocuparnos tanto. Y la última, y probablemente de las más comunes, ¿quién en casa tiene un glucómetro? Entonces, el glucómetro clasifica de esta forma, como una glucosa al azar. ¿Cuántas veces nos tenemos que tomar la glucosa con uno de estos aparatitos? Al menos en mi casa, algunos tíos son diabéticos y ellos, su ritual es levantarse, piquete. Antes de comer, piquete. Al cenar, piquete. ¿Y más se utilizan qué? Más se utilizan insulina, porque la insulina es como más de difícil control. Entonces, ¿qué características debe de tener esta prueba aleatoria? O el concepto es, no necesitas estar en ayuno. ¿Sí? Entonces, si desayunan y después hacen la toma, no importa. Y aquí el valor o el corte son 200. Si se fijan, bajo cualquier circunstancia, si alguna vez en alguna prueba la que se hagan están por arriba de 200, eso es diabetes. Misma historia, hay que confirmar, dando el beneficio de la duda de algún error en el protocolo. Pero cualquier prueba por arriba de 200 ya nos debe de dar a entender que ahí debe de haber como tal algún problema. ¿De acuerdo? El concepto que a mí me gusta, más que prediabetes, es este, que es intolerancia a los carbohidratos. La intolerancia a los carbohidratos, ¿qué quiere decir? Que tengo algún problema metabólico. Sí, lo tengo, porque mi glucosa no tendría por qué estar en esos niveles, pero no llego a los niveles de diabetes. Una intolerancia a la glucosa no se trata con medicamento. La intolerancia a la glucosa en automático es dieta y cambio el estilo de vida. Si yo tengo diabetes, por cualquiera de los valores que tenemos ahí, lo ideal es cambios al estilo de vida. Y si no son suficientes, ahí ya puedo ajustar con algún medicamento. Vean, con hemoglobina glucosilada, ¿cuál habíamos quedado que era el tope? 6,5. Entonces lo normal es de 5,7 a 6,4. Todos los valores de aquí para arriba son perjudiciales para el cuerpo. Todos los niveles de aquí para abajo, la respuesta es depende. ¿Cuántas mujeres o cuántas de aquí se han tomado la presión arterial alguna vez? ¿A quién alguna vez le han dicho que la tiene bien, pero un poquito baja? Entonces, la hipertensión yo la diagnostico cuando los niveles de la tensión arterial están elevados. El concepto de hipotensión per se no existe. Lo normal es 120/80. Entonces, si alguna vez sabes qué, pues tienes presión de 160, 170, 110/60, como cualquier ejemplo. Ninguno de esos es hipotensión. ¿Por qué? Porque hasta que yo no exprese síntomas, mi cuerpo puede funcionar como si nada. Con la diabetes pasa lo mismo. Si yo tengo una hemoglobina glucosilada por abajo de 5,6 o una glucosa por abajo de 100, 60, 50, 40, no pasa nada mientras no me den síntomas. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que eso para mi cuerpo es suficiente. ¿Sí? Entonces, la intolerancia a la glucosa, en la sangre en ayunos, ¿cuánto habíamos quedado? Quedamos con 126. El rango es de 100 a 125. ¿Eso qué quiere decir? Que con la prueba que a ustedes les hicieron, aquel que salga por debajo de 100, invita a las cocas, porque ya la hizo. Entonces no, ya le dijeron que no, ni modo. Aquel que tenga un valor entre 100 y 125 tendría que tomar algunas medidas precautorias. ¿Como cuál? En vez de decir voy a dejar la coca, dice voy a hacer ejercicio. Entonces se pueden tomar medidas. Y al día de hoy, para todas aquellas personas que tienen, vamos a ponerlo así, algún vicio, hay sustitutos. O sea, en vez de coca, pues puede ser, hoy en día ya la coca sin azúcar o la coca light. ¿Por qué? Porque ellas tienen 0 calorías y tienen menor cantidad de glucosa. Entonces, esa puede ser una opción. No es lo mejor,
Jamás será lo mejor, pero es una opción. El ejercicio es otra, por supuesto. Y si sale el resultado por arriba de 126, acuérdense, hay una última chance. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Una segunda para poder tener como tal algún parámetro o cambiar. Si me hicieron glucosa en ayuna y salí con algunos problemas alterados, pues me puedo hacer una hemoglobina glucosilada. ¿Por qué? Porque ya me dijeron, ayer comieron pastel. Entonces, digamos, puede ser, ¿no? Como que por ahí está el sesgo. A lo mejor queda por ahí. Y la última, la glucosa en sangre. La glucosa en sangre, quedamos que era el famoso glucómetro. Si en el glucómetro salgo de 140 a 199, es intolerancia a los carbohidratos. Entonces, con eso, ¿qué tenemos que hacer? Misma historia, cambios al estilo de vida o reajustar como tal algunos alimentos o algunas medidas dietéticas. Si estamos por abajo de 140, aquí no es que ya la libré. Si en una toma de glucosa a mí me sale 138, ¿qué hay que hacer? Un análisis de sangre. ¿Por qué? Porque es más confiable. Los glucómetros al día de hoy son confiables, por supuesto. Pero ¿qué es mejor? Unas pruebas en sangre en las que yo estoy viendo directamente y estoy cuantificando, o un aparatito que por algoritmos me está diciendo cómo funciona. ¿Sí? ¿Cómo funciona un glucómetro? ¿Saben? Un glucómetro funciona por luz. Más o menos se entiende el concepto del radar. ¿Qué es lo que hace un radar? Avienta una señal y cuando tope, cuando rebote, regresa y el sensor determina qué tan lejos está para formar una figura. Con los glucómetros pasa algo parecido. El glucómetro, ¿qué es lo que hace? Avienta un haz de luz y lo que le regrese es lo que mido y cuantifico. Entonces, ¿es confiable? Sí, pero es una medición, ¿qué? Indirecta. Una medición en sangre, tan sencillo como que yo lo estoy contando. ¿Sí? ¿Les quedó claro esta parte o este concepto de la intolerancia? Los cambios al estilo de vida. Ya diagnostiqué diabetes o ya diagnostiqué intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué tengo que hacer? Los cambios al estilo de vida se ha demostrado que tienen una mejoría en cuanto a niveles de glucosa, en cuanto a niveles de sobrepeso de manera notable. Un cambio al estilo de vida que son dos cosas, dieta y ejercicio. Dieta, que sí y que no. Creo que ya vinieron esta semana a platicarles algo de nutrición, que sí, que no. Platíquenme su experiencia. ¿Con qué se quedan de esa plática de nutrición que les dieron? ¿Ok? ¿Ok? Por supuesto que no. Tampoco porque sean frutas quiere decir que me puedo comer 4 manzanas y estar dejando de lado las verduras, por ejemplo, porque también contiene mucha azúcar. Entonces, un tip que yo les puedo dar, se conoce o se llama como el plato del buen comer. El plato del buen comer, ¿qué es lo que hace? Nos dice más o menos qué proporción de alimentos necesitamos nosotros consumir para llevar una dieta saludable. Evidentemente, comida chatarra, comida procesada, lo menos que se pueda. La siguiente, ejercicio. ¿Cuánto es ejercicio? ¿Qué es hacer ejercicio? Bueno, dicen que lo ideal sería 3 veces por semana. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué tan intenso? Como, ¿ven cuántos factores tenemos? Depende de tanto de tu resistencia. Porque hasta caminar lo puedes. Hasta caminar, por supuesto. ¿Quién tiene perros? Si sacan, ¿a poco soy el único? Si sacan a pasear a sus perros 30 minutos al día, suficiente. Entonces, ¿qué es lo ideal? 3 veces por semana, 30 minutos de ejercicio. Y ese ejercicio puede ser tan sencillo como caminata o un ejercicio más aeróbico con más demanda, como puede ser correr, bicicleta, etcétera, etcétera. Entonces, 30 minutos al menos 3 veces por semana es lo ideal. Evidentemente, si lo hacen diario, como ya habíamos quedado, es mejor, es lo ideal. Si esos cambios no funcionan, puedo pasar al siguiente escalón. Pero, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto te doy chance de que hagas dieta y que tu glucosa no baje para que yo ya tenga que utilizar uno de estos tratamientos? ¿Cuánto se imagina? ¿O qué tan tolerantes podemos ser? Normalmente, si un antibiótico no me funciona, ¿a los cuántos días me lo están cambiando? 3, 4 días. Si no funcionó, ya me lo cambiaron. Si tal medicamento no me quitó el dolor, híjole, la siguiente dosis ya me estoy tomando otro diferente.
¿cuánto puedo yo darle a estos cambios de vida para que funcionen? ¿Un mes? Poquito más. 3 meses. 3 meses. Entonces, si nosotros iniciamos con dieta y ejercicio y no vemos resultados en 1 o 2 semanas, no hay que desalentarnos. ¿Por qué? Porque el tiempo, al menos, son 3 meses. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principal factor de desapego a estos dos? Pues que no vemos resultados. Híjole, ya tengo 2 semanas no caminando, corriendo 30, 40 minutos diarios y no bajo de peso. Entonces, es el metabolismo propio de cada quien. Entonces, ¿hasta cuándo yo puedo tener algo razonable? 3 meses. Evidentemente, si en las primeras 2 semanas veo resultados, hasta yo solito me voy a estimular a continuar. ¿Por qué? Porque estoy viendo resultados. Entonces, a esto al menos le tenemos que dar 3 meses. Es lo mismo para cualquier dieta que quieran hacer. A lo mejor, si están perfectos con sus perfiles que les hicieron, no tienen ningún problema, pero de todos modos optan, después de esta semana de salud, optan por algún cambio en el estilo de vida, no se espanten, no se asusten si no ven cambios inmediatamente. ¿Sí? De medicamentos ya les platiqué cuáles son los 2 tipos de medicamentos que se utilizan para la diabetes. La insulina e hipoglucemiantes orales. Y que ya sabemos que dependiendo del tipo de diabetes o también de qué tan descontrolados estemos, si yo tengo un cuadro de 300, 350 miligramos por decilitro, yo no pierdo tiempo dando hipoglucemiantes orales. Yo le doy algunas dosis por algunos días de insulina y cuando controlo, cambio hipoglucemiantes. O viceversa, un individuo que tiene un buen control, que está con hipoglucemiantes y de repente tuvo algún descontrol metabólico, se echó 2 rebanadas de pastel en vez de una. O en diciembre que empezamos con las posadas, a lo mejor ahí pues habría que, como tal, hacer el switch. ¿Sí? ¿Qué pasa con la insulina? La insulina tiene algunos tabús. ¿Por qué? Porque anteriormente la insulina se procesaba del cerdo. Yo tomaba el páncreas del cerdo, extraía la insulina, la purificaba y era lo que yo utilizaba para el tratamiento. Entonces, evidentemente, si estoy utilizando un, digamos, medicamento o una hormona derivada de un animal, evidentemente yo puedo tener efectos secundarios, puedo tener efectos adversos. Al día de hoy, la insulina es una insulina recombinante. La insulina recombinante, ¿qué es? Que yo la fabrico en el laboratorio. Entonces, como yo la estoy fabricando de laboratorio, yo estoy fabricando insulina pura. Estoy fabricando el medicamento como cualquier otro, las aspirinas o los antibióticos. Entonces, que nos quitemos como tal ese tabú, que la insulina es mala. ¿Por qué? Porque al día de hoy ya tenemos medicamentos que son mucho más confiables o que ya se utilizan de manera más rutinaria. Nos faltan nada más 2 cositas. ¿Cómo creen que estemos en México con la diabetes? Está horrible ese estrés, sí, exacto. Para los que no lo han escuchado, es algo así como el equivalente de muertes en México al año es igual a que si se estrellara un avión todos los días. O sea, un avión son 200 personas, 150. Entonces eso quiere decir que al día en México mueren 200 personas por causa de la diabetes. Entonces realmente es algo como impactante. Entonces, en México, ¿cómo estamos? Sí, sí estamos mal, pero bueno, vamos a como tal a dar datos un poquito más certeros. Creo que todos conocemos los censos del INEGI. Junto con los censos del INEGI, de la mano va una encuesta que se llama la ENSANUD. La ENSANUD es la Encuesta Nacional de Salud. Entonces, esta más o menos va a la par de los censos. Eso quiere decir que al menos cada 10 años tenemos como tal una perspectiva. Entonces, el objetivo de estas encuestas es la distribución, las tendencias y frecuencias de algunas enfermedades. Vean, el más cercano a nosotros fue el censo del 2010. Los datos, el censo del 10 y la ENSANUD se hacen al mismo tiempo, pero el análisis de los datos es distinto. Entonces, la ENSANUD tardó 2 años más en salir. Entonces, la ENSANUD más nueva es la del 12. Entonces, vean, más o menos, para que nos demos una perspectiva, en 2010 éramos 115 millones de mexicanos. En 2012, perdón. Y más o menos es una proporción de casi 29 o 30 millones de hogares.
La ENSANUD, ¿qué nos dice? Hicieron 96,000 encuestas. Evidentemente estos son datos estadísticos, no entrevistamos a toda la población, pero cada vez que hacemos un análisis de esto, consideramos o tenemos que identificar si fue estadísticamente significativo, que sí sea una muestra representativa de la población. Entonces, con esto únicamente damos a entender que tenemos que es confiable como tal nuestra encuesta. Esto es la pirámide poblacional en México. La pirámide poblacional, ¿qué quiere decir? Que yo grafico, como si fuera una campana de Gauss, con hombres y mujeres, cuántos individuos tengo por cada grupo etario o por cada grupo de edad. Entonces, si se fijan, es una pirámide. ¿Por qué? Porque al menos en México seguimos siendo una población con una pirámide poblacional de base ancha. ¿Qué quiere decir? Muchos jóvenes. Y que los individuos de tercera edad o los individuos mayores van a ir disminuyendo poco a poco. ¿Sí? Esto mundialmente se está convirtiendo en algo que se le llama la inversión de la pirámide, que actualmente la pirámide literal se está haciendo así. En países de Europa, o también hemos escuchado que si te vas a Francia y tienes 2 hijos, el gobierno te paga. Que si te vas a Canadá y tienes 2 hijos, el gobierno te paga. ¿Por qué? Porque son poblaciones adultas que ya no están teniendo tantos niños. ¿Eso qué repercute en la salud? Por supuesto, son personas adultas. Si yo estoy hablando que la diabetes tipo 2 es en adultos, ¿qué pasa si yo tengo una población en la que el 20% son adultos? Pues a lo mejor el 10% de esa población va a tener diabetes. Pero ¿qué pasa si la población de adultos es el 60%? Ya el 30, el 35, el 40% de esos individuos tienen o pueden ser diabéticos. ¿Sí? Entonces vean, 7 millones de mexicanos con diabetes. Entonces son 7 millones. Es como si tomáramos a toda la población de la Ciudad de México, un más menos, la mitad. Entonces es un más o menos como una mitad de la población que puede llegar a tener, de la ciudad, que puede llegar a tener diabetes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si hacemos un conteo, al menos la mitad de nosotros está en riesgo de padecer diabetes. Entonces, para que vean que no es una enfermedad nada infrecuente. Eso representa el 9.2% de la población nacional, y algo que debería de preocuparnos, y mucho, es que del 2000 al 2012 se duplicó. Pero se estima que mucha gente... ¿Qué pasa con las encuestas? ¿Por quién va a votar? Por tal. Y llegas y votas por otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la encuesta pudo no haber sido confiable y se estima que ese 9.2% realmente puede ser el doble, casi el 18% de la población. O sea, estamos acercándonos a un cuarto de la población que pueda llegar a ser diabético. Si nos ponemos a ver por estados, como que la luz no nos ayuda mucho, pero vean, esta es como la distribución de los porcentajes. Hay poblaciones o hay estados que tienen casi el 12% de su población, y hay algunos otros que tienen mucho menos, casi entre el 5 y el 7%. Entonces, si por ahí alguien es de fuera, para que más o menos como que ubiquen dónde está, para que tengamos noción. Esta me la voy a brincar y aquí, perfecto. Entonces, vean. Esta gráfica representa del lado izquierdo hacia la derecha individuos que tienen diabetes. Nos habíamos quedado que es 6.4 millones de personas padecen diabetes. De ellas, 1.8 presentan complicaciones, las que habíamos mencionado: el pie diabético, la neuropatía en guante y calcetín, la retinopatía diabética, etcétera, etcétera. Y 1.6 de ellos tienen un buen control metabólico. Entonces, ¿ahí cuánto estamos hablando? Más o menos un 25%. 25% de los diabéticos están bien controlados. Y ese es otro punto como para ponernos ese foquito rojo. Los síntomas crónicos o los datos crónicos, ¿cuáles son? Aquí solamente me detengo en 2, que son los más frecuentes, que ya los platicamos: visión disminuida y ardor o pérdida de sensibilidad en las manos, que también ya lo habíamos dicho. Vean, esto también es impactante. Los costos, el último punto de abajo, casi 4,000 millones de dólares en gastos de diabetes. 4,000 millones de dólares. Entonces, ¿cuánto creen que nos podamos ahorrar con un buen control? ¿Cuánto creen que nos podamos ahorrar haciendo campañas de salud? Entonces, desde el punto de vista incluso económico, nos conviene que la población sea sana. ¿Por qué? Porque un spot de televisión, ¿en cuánto me sale?
¿Y cuántas de esas personas pueden realmente llegar a tomarse un estudio, detectar que son diabéticos a tiempo y evitar todas estas complicaciones? ¿Sí? Estas más que nada son como para sensibilizarnos un poquito. Y vean, ¿esta qué es? Esto es relacionado con sobrepeso. Entonces vean, en 1988 el 65% de los mexicanos teníamos un peso adecuado. El 25% estaba en sobrepeso, ya no se alcanza a ver, pero es un 9.5% los que estaban con obesidad. Vean cómo ha cambiado. Tan sencillo, vean acá. 65.5% de personas en peso adecuado. No estamos tan mal. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? En 2006 se calculó, o por números tenemos esto. Pero para 2012 dijimos, híjole, pues al ritmo que vamos a terminar siendo únicamente el 20% con peso normal. Pero el real quedamos en 29.4. ¿Eso qué quiere decir? Que las campañas que se han hecho han funcionado. Entonces, nuevamente, estas campañas, estas semanas de salud, hay que aprovecharlas. ¿Para qué? Para hacernos como tal un chequeo. Y no quedarnos solo nosotros, sino que es llegar a casa, con los padres, con los esposos, con los hijos, tratar de hacer como tal esta que permee, que esta semana la podamos llevar también a nuestras casas y podamos compartir toda esta información. Esta es la última. Junto con, habíamos dicho, el síndrome metabólico, ¿qué era? Era un conjunto de signos y síntomas que hacía referencia a alteraciones a nivel metabólico. Habíamos dicho que el principal factor es la glucosa y es por eso que nos desviamos y platicamos totalmente de glucosa en sangre. Ahora, la diabetes, existen muchos mitos. ¿Qué mitos ustedes han escuchado? ¿Qué es hereditaria? Esa es una. ¿Qué puede ser por enojos? Esa es otra. Ok, estrés, presión, también. Ahora, el hereditario, dejémoslo de lado. Ahora, con lo que platicamos, ¿qué opinan con respecto a que la diabetes de por un susto? ¿Qué opinan? Que no. De acuerdo, no. ¿Por qué? Porque un susto no va a hacer que me dé una enfermedad autoinmune y que mi propio cuerpo ataque a mi páncreas. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde sale ese mito? Va por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Al día de hoy, si a una persona, a lo mejor no a jóvenes, adultos jóvenes, pero si tú le preguntas a una persona de 70 años, llegas y la asustas, ¿qué va a hacer esa persona? Me va a dar diabetes. ¿Y qué voy a hacer? Pues me voy y me hago un estudio. Y resultó que esa persona era diabético desde antes y el susto fue el desencadenante de que fuera a hacerse un estudio. Entonces, eso es lo que pasa. ¿Y qué es lo único que hace? Alimenta el mito y le sigue dando vuelta y le sigue dando vuelta. Entonces, creo que todos, como entendemos, estamos en el concepto de que un susto no da diabetes, pero que sí puede ser ese desencadenante. ¿Qué pasa cuando alguien o cuando algún familiar le da alguna enfermedad? Ahí vamos todos a hacernos la misma prueba. Híjole, a la tía fulanita le dio cáncer de mama. Y la tía que tenía 10 años sin hacerse una mastografía, ya es la primera en la fila para hacérsela. Entonces muchas veces jugamos a eso. Como si alguien le dio, si tenemos conocimiento de algo, vamos y no lo hacemos. ¿Sí? ¿Qué pasa con lo hereditario? La diabetes tiene un tipo de herencia que se conoce como una herencia multifactorial. La herencia multifactorial, ¿a qué hace referencia? El nombre está muy sencillo, que son muchos factores los que afectan. ¿Qué factores puedo tomar yo en cuenta para haber podido llegar aquí a tiempo? Si me paré temprano o no, Si alguno de esos es lo suficientemente importante o lo suficientemente fuerte, pues va a evitar que llegue a mi objetivo. Si hay mucho tráfico, por más que me haya levantado temprano y por más que no esté lloviendo, no voy a llegar. Entonces, la diabetes es hereditaria desde el concepto en el que yo heredo una predisposición. Si mis padres, ambos, son diabéticos, yo estoy heredando la predisposición, ojo, genética. Y por otro lado, ¿qué otra cosa estoy compartiendo? El ambiente, los hábitos. Si yo tengo a dos padres obesos, por poner un ejemplo, en mi mesa siempre va a haber tortillas, en mi mesa siempre va a haber pan.
Entonces el ambiente que yo estoy compartiendo me está impulsando a yo también hacerlo. Pero si mis dos padres son diabéticos y yo me cuido, como bien, no soy sedentario, hago ejercicio, ¿qué va a pasar? No voy a ser diabético. Y por otro lado, mis dos padres son sanos, delgados, se cuidan, etcétera, etcétera. Y yo me tiro a la hamaca. No me cuido, no hago ejercicio, no como bien, tengo sobrepeso, ¿qué va a pasar conmigo? Yo voy a ser diabético, por supuesto. Entonces ahí la parte de que sea hereditario o no, sí es un factor como tal importante. Y se han detectado algunos genes que tienen predisposición. Eso para este tipo de diabetes. Hay diabetes de origen genético 100%, que si heredas el gen la vas a hacer. Y es una diabetes que se llama diabetes tipo MODY, M-O-D-Y, pero con esa no nos metemos. Pero para que sepan por ahí que también puede existir ese riesgo. ¿Sí? La diabetes MODY, para que tengan una idea, es la mezcla entre las dos. Es la mezcla entre 1 y 2. Son individuos que necesitan insulina a fuerza, pero en una edad no tan joven. Individuos de 25 años, 30 años, que empiezan a requerir de insulina. Esas son las diabetes tipo MODY. ¿Sí? ¿Qué otro ven por ahí? La primera, la diabetes no es una enfermedad grave. ¿En qué radica? Si la controlas, Estamos de acuerdo. Puede ser tan grave como yo se lo permita. Entonces, si yo me detecto como diabético, hay que afrontarlo y tratarme. ¿De acuerdo? La segunda, las personas obesas o con sobrepeso van a tener a diabetes tipo 2. ¿Qué opinan de esa? ¿La podemos tomar como máxima, así como religiosamente? ¿Todos los individuos con sobrepeso van a ser diabéticos? No. ¿Cuántas personas con algún grado de sobrepeso no vemos corriendo medio maratones? Y yo no corro ni de aquí a la esquina. ahí depende de todo. O sea, si me tengo que subir estas escaleras así a pie, sí llego con un pulmón de fuera. Entonces, son muchos factores. Entonces, no que alguien sea obeso, que tenga sobrepeso, quiere decir que vaya a desarrollar diabetes. Simplemente le echamos una moneda más al cochinito de la propensión. ¿Sí? La siguiente, comer demasiados dulces causa diabetes. La misma, ¿no? O sea, yo puedo comer sano y diario comerme algún dulce, comerme alguna golosina y no va a pasar nada. Aunque lo haga diario, aunque lo haga frecuentemente. ¿Sí? La gente con diabetes debe de comer alimentos especiales para diabéticos. ¿Qué tan cierto? Hoy todo va con Splenda. Hoy todo es para diabético. ¿Sí? A lo mejor vamos a la pastelería que ustedes quieran, al Globo, a la Esperanza, quien quiera. Ah, ese pastel es para diabéticos porque está endulzado con Splenda. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Trae otras sustancias. Entonces, si yo estoy comiendo azúcar tradicional, azúcar refinada, ¿qué es lo que va a pasar? Es glucosa y mi predisposición es diabetes. Se acabó. Por ejemplo, el Splenda, ¿qué es? El Splenda es un químico, un saborizante artificial que tiene sorbitol. Entonces, el sorbitol atraviesa barrera hematoencefálica. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo consumo en exceso Splenda, y no se asusten, en exceso son 6 cajas diarias. O sea, es para que tampoco... Sí. Saca de la bolsa las Splendas y las tiran, ¿no? O sea, para que tampoco se asusten. O sea, no se asusten en que si diario endulzo mi café con Splenda no pasa nada. ¿Por qué? Porque son 2 sobres, 3. Aquel que sea muy dulcero le echará 4, pero nada más. Entonces, realmente sí ocasiona algún problema de la salud. Al día de hoy, ¿cuál es el mejor edulcorante o endulzante que tenemos? No tanto. Súper famoso hoy en día. El stevia. ¿El stevia qué es? Es una planta. Incluso ustedes van a un vivero, pueden comprar su planta de stevia natural, le arrancan 2 hojitas, se lo ponen a su café, se lo ponen a su té y se acabó. Pero tienen que secar primero. O sea, arrancan la hojita, la dejan secando, en el momento en el que ya esté seca, la pueden poner como si fuera un té. La ponen, le revuelven a que suelte la stevia y lo sacan. ¿Por qué? Porque es natural y no lleva ningún tipo de sorbitol, no lleva como añadidos. Siempre y cuando compren las hojas. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran la cajita de la stevia del supermercado, se van a dar cuenta que no es stevia pura. Denle una revisada y les va a decir, cada vez en los factores nutrimentales, ahí se van a dar cuenta que algunos dicen, este producto está hecho a base de stevia. Y de repente te das cuenta que la stevia que tiene es un 50% y que el otro 40% es un sorbitol. Entonces, por ahí para que tengan cuidado, sí es lo mejor, es la mejor opción, pero incluso a lo mejor no que vayan al vivero. En el mismo súper
en la sección donde están los chiles secos y los granos, todo esto, ahí hay bolsitas de stevia en hoja, para que lo puedan tomar en cuenta. La diabetes es contagiosa. Es contagiosa en la medida de los hábitos, perfecto, yo iba para allá. La diabetes no es una enfermedad infecciosa. ¿Una enfermedad infecciosa me puede dar diabetes? Sí, ¿por qué? Si yo tomo o adquiero un microorganismo que afecte el páncreas, si me da una pancreatitis viral, ¿puedo afectar la producción de insulina? Pues sí, pero yo no voy a contagiar la diabetes, yo contagio el virus que ocasiona algún problema. ¿Sí? Entonces la diabetes no es contagiosa. Esta creo que ya la dijimos, la fruta es un alimento saludable, por lo tanto está bien comer toda la fruta que se me antoje. ¿Cuántas dietas que conozcan son libres respecto a frutas? Ni una. Ni una. Todas son una porción. O son media manzana. O es un puño de fresas. Ajá, media taza de plátano, etcétera, etcétera. Entonces también que tengamos en mente que la fruta no es la panacea como para curarme de la diabetes. Siempre va a ser mejor un plátano que una bolsita de papas. Siempre va a ser mejor media taza de manzana que unos chocorroles. O sea, evidentemente eso nos queda claro. Pero no es que tenga que ser como nuestra clave con respecto a todo esto. Y la última, la del susto, ya la platicamos. ¿Sí? Entonces, para concluir, todos los estudios que se le realizaron el día de hoy son con la finalidad de hacer un chequeo general. Si en ese chequeo general salen bien, se acabó. Si en el chequeo salen mal, no quiere decir que tengan lo que está indicando esos estudios. Únicamente nos dice que tenemos la propensión. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Segurísimos? Sí. La parte que comentabas en base a los dos tipos de diabetes, el hecho de que, por decir, una persona joven, no sé, de 20 años, tenga problemas de diabetes, me queda claro que se maneja como una diabetes juvenil, a comparación de una de 30, o sea, el tope, pues, de edad, de ser una diabetes juvenil. Generalmente las diabetes tipo 1 juveniles debutan antes de los 10 años. Y generalmente debutan, ejemplo, en un partido de fútbol, en época de exámenes. ¿Por qué? Porque el pequeño hace mucho esfuerzo físico, su metabolismo se descontrola y tiene una crisis o tiene un cuadro agudo. ¿Qué pasa cuando están en periodo de exámenes? El niño se estresa mucho, también puede tener descontroles metabólicos y también puede llegar a presentar algún caso de esto. Entonces, como que nuestro tope, la mayoría son antes de los 10 años. Si pasamos de los 10, 15 años sin ninguno de estos eventos, al menos para diabetes tipo 1, ya la libramos. Y para diabetes tipo 2, tendríamos que volver a tenerlo en mente alrededor de los 40. Niños tipo 1, adultos tipo 2 y todo lo que queda en medio queda como diabetes de otra clasificación. A menos de que sea una mujer embarazada. Si una mujer embarazada se puede embarazar a los 17 años y puede tener diabetes gestacional. Una mujer de 50 se puede embarazar y puede hacer diabetes gestacional. Esa sí va, por eso en algunas guías nos lo ponen como aparte. ¿Sí? ¿Más preguntas? Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por su participación. Y se cierran todavía de 10 a 11. Hay toma de muestras de sangre. Entonces, si los que no han ido, por favor, acudan. Allá todos, por favor. Para que es importante saber que nosotros estamos tomando en cuenta. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Con permiso.